Bien, ya hicimos una primera aproximación en torno a cómo leer correctamente la Biblia. 3 preguntas fundamentales que implican una intervención del alma. ¿Por qué implican una intervención del alma? Claro, porque el hecho de que nosotros nos hagamos preguntas, el hecho de que nos cuestionemos y el hecho de que respondan nuestros actos a esas preguntas implica que nuestra alma empieza a trabajar. Pero es muy importante que nosotros reconozcamos que la lectura de la Biblia tiene que ser una lectura con un sentido crítico. Crítico es no criticón, sino un sentido de preguntar, de evaluar, de hacernos permanentemente una retroalimentación, es decir, preguntarnos a nosotros mismos sobre el contenido, sobre lo que estamos leyendo, si eso va con nosotros, en fin. La misma Biblia nos dice en Romanos capítulo 15, verso 4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Fíjese lo que nos dice la Escritura. Nos dice que tales cosas se escribieron a fin de que nos sirvieran a nosotros para enseñanza. Es decir, que debemos aprender. Aprender es el acto de tomar conocimiento, de adquirir conocimiento. Entonces, es clave que nosotros comprendamos esas características que tiene el alma, esas facultades que Dios nos dio en nuestro interior, que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que las tenemos. Una de aquellas características que le quiero hablar hoy es la característica de poder nutrir el alma, de poder alimentarnos. Si nosotros no recordamos algo, es porque no lo hemos aprendido, porque no ha pasado por nuestros ojos. Digamos que podemos hablar de los vapustic. Los vapustic son elementos muy importantes para toda nuestra vida, pero en este momento su cerebro, ¿qué se está preguntando? ¿Qué es un vapustic? Su cerebro allá en su alma, en su interior, está haciendo una búsqueda de qué, cuándo ha oído usted esa palabra, a qué se refiere, con qué la relaciona. Bueno, en realidad este es un ejercicio que yo hago para incentivar un poquito a que estemos atentos. Vapustic es una palabra que yo me inventé y no existe. De manera que entonces, como no existe y no está, no la podemos referenciar con nada, no le podemos dar ningún significado. El hecho de que nosotros vamos a leer la Biblia con la actitud de aprender implica que nuestra alma se puede nutrir. Nuestra alma puede adquirir conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Déjeme decirle que el conocimiento no se adquiere en una escuela. Es más, es donde menos se adquiere conocimiento. El conocimiento se adquiere cuando usted verdaderamente quiere aprender, cuando usted está todos los días viendo y observando y captando cosas para sí. Entonces quizá hoy aprendió que ya se descubrió un medicamento para el virus, que hoy aprendió y se dio cuenta y se enteró que se le está acabando el azúcar. Hoy aprendió. Todos los días nuestra alma se está nutriendo. El Señor Jesucristo se refirió muchas veces y lo malinterpretaron. Él, como sabe ¿qué somos nosotros? Pues entonces se dirigió para los que están interesados en que su alma se nutra. Y por ejemplo lo dijo en Mateo capítulo 4, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y la primera tentación, le dice el diablo allí, que como tenía hambre, le dice, di, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde con Deuteronomio capítulo 8 y le dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces la misma Biblia nos enseña, recuerde que la Biblia nos muestra quién es Dios, cómo se comporta Dios, qué características tiene, y también nos empieza a hablar de quiénes somos nosotros. Entonces nos está diciendo allí en ese verso, que nosotros nos nutrimos de las palabras, nosotros nos nutrimos de todo, pero si nosotros nos nutrimos solo de lo que dice el mundo y no acudimos a la Biblia, entonces no viviremos.
De manera que es responsabilidad de todos y cada uno. Es un mandamiento de Dios que busquemos esa comida que viene del cielo, que nosotros nos nutramos. Así como hoy todo el mundo está buscando cómo subir su sistema inmunológico y comiendo cosas para subir sus defensas por si le llegara el virus, así nosotros debemos tomar alimento espiritual, palabras de Dios, nutrir nuestra alma para estar fortalecidos en los momentos de prueba. Por tanto, Dios nos otorgó a nosotros la capacidad de recibir alimento y ese alimento debemos aprovecharlo. Dios no nos dejó a nosotros allí como ¿y ahora qué? Como la mujer samaritana que estaba buscando y buscando respuestas a su soledad, a su tristeza con hombres y ya había tenido muchos matrimonios. Dios nos ha provisto de alimento espiritual, nos dejó su palabra. Nos dice la Escritura en Juan capítulo 6, verso 25 al 29, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra, que creáis en el que ha enviado. Entonces fíjese que es muy clara la Escritura cuando nos dice que trabajemos por la comida del cielo, que señaló Dios, el Padre, que se daba era a través de su Hijo Jesucristo. Miren, esto es muy puntual, La comida nos la entrega Jesucristo, la comida es Jesucristo, pero no es un pedazo de Él, es su enseñanza, es su doctrina, es su forma de ser, es el mensaje que Él trae, son sus palabras. De manera que si queremos en verdad tener una relación genuina con Dios, tenemos que buscar esa comida que viene del cielo. Y al principio tal vez no nos guste, como no nos gustaban las habichuelas de niños. Tal vez no nos agrade mucho, pero si nos esforzamos un poquito, si rompemos esa pereza, si dejamos de decir como no entiendo, no lo busco, entonces podremos aproximarnos cada vez más a la comida. Mire que el pasaje de la samaritana en Juan capítulo 4 verso 13 al 15 dice: cualquiera que beba esta agua pronto tendrá sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota frescura dentro de ellos y se les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Fíjese que esta mujer estaba pensando que el agua era la del pozo. Muchos pensamos que la comida que Él dice es la comida física y que el agua que Él dice que no tendremos sed jamás es el agua que sale de la llave. No, para nuestra alma esa comida no sirve. Para nuestra alma no sirve la carne, no sirven las lentejas, no sirve el arroz, el plátano, la yuca. No sirve. Para nuestra alma solo sirve la palabra de Dios. Porque nuestra alma se nutre de la información que recibamos. Si usted está en un ambiente de groserías, si usted está en un ambiente de chisme, si usted está en un ambiente de murmuración, de queja, de lamento, su alma se contamina, porque va a aprender eso. Y como aprende eso, de eso va a hablar. Pero si nosotros buscamos leer la Escritura, leemos la palabra, nos hacemos esas 3 preguntas, entonces vamos a digerir correctamente la palabra. Entonces es un compromiso que usted nutra su alma, debe nutrirla para poder actuar conforme a lo que el Señor dice.